cósmico parecía contener la respiración, expectante ante el drama que se desarrollaba en la pantalla gigante que dominaba la sala del Gran Consejo Galáctico. Los representantes de incontables civilizaciones, seres de formas y fisiologías tan diversas como los incontables soles que iluminaban sus sistemas de origen, observaban con una mezcla de incredulidad y temor las imágenes que llegaban desde el corazón del espacio humano. Durante siglos, la humanidad había sido un enigma, una especie joven y relativamente aislada que, a pesar de sus demostraciones ocasionales de ingenio y una peculiar tenacidad, no había logrado ascender a las filas de las potencias galácticas establecidas. Sus conflictos internos, su fascinación por la autodestrucción y su aparente falta de una visión unificada del cosmos los habían mantenido al margen, observados con una condescendencia apenas disimulada por las razas más antiguas y supuestamente más sabias de la galaxia. Pero ahora, todo había cambiado. Las imágenes granuladas, capturadas por las ondas de reconocimiento que se habían aventurado demasiado cerca del espacio humano, mostraban algo que desafiaba toda lógica y comprensión. Flotas de naves humanas, hasta entonces desconocidas en su número y sofisticación, danzaban en formaciones precisas alrededor de lo que parecía ser una instalación masiva, una estructura de proporciones colosales que desafiaba las leyes de la física conocidas. Y lo más desconcertante de todo era lo que estas naves estaban haciendo. Con una gracia que parecía desafiar la inercia misma, manipulaban los campos gravitacionales a su alrededor, doblando el tejido del espacio-tiempo con una facilidad pasmosa. Los observadores del Gran Consejo, muchos de los cuales habían dedicado sus vidas al estudio de la mecánica celeste y las fuerzas fundamentales del universo, no podían creer lo que veían. Era como si la humanidad, en su relativo aislamiento, hubiera descubierto secretos de la gravedad que se habían mantenido ocultos para el resto de la galaxia durante eones. Las teorías comenzaron a circular de inmediato, susurros nerviosos que recorrían la sala del Consejo como ondas en un estanque. ¿Cómo era posible? ¿Qué tipo de tecnología poseían los humanos para lograr semejante hazaña? ¿Y cuáles eran sus intenciones? La demostración, aunque silenciosa, era innegablemente una declaración de poder, una afirmación audaz de que la humanidad ya no era una fuerza a la que se podía ignorar. En medio de este torbellino de especulaciones, una figura se mantenía en un silencio particularmente elocuente. La embajadora VRYL, representante del Imperio KRYLL, una de las civilizaciones más antiguas y militarmente poderosas de la galaxia, observaba la pantalla con sus múltiples ojos facetados, su rostro normalmente imperturbable ahora marcado por una profunda preocupación. Los KRYLL habían tenido encuentros previos con la humanidad, escaramuzas fronterizas que habían sido descartadas como la irritación causada por una especie insignificante. Pero lo que estaban viendo ahora sugería una realidad mucho más inquietante. A su lado, el embajador Terón de la Confederación Estelar de Andrómeda, una raza conocida por su intelecto agudo y su comprensión avanzada de la física teórica, murmuró para sí mismo, sus tentáculos delicados trazando diagramas invisibles en el aire. Es como si hubieran aprendido a bailar con la propia gravedad. Una manipulación a esta escala, las implicaciones son inmensas. La tensión en la sala era palpable, casi física. Cada parpadeo de las luces de la sala, cada leve susurro de los sistemas de soporte vital, parecía amplificarse en el silencio expectante. La demostración de control gravitacional por parte de la humanidad no era solo una sorpresa tecnológica, era una potencial amenaza al equilibrio de poder galáctico, una variable desconocida que podría alterar el curso de la historia. Mientras los líderes de la galaxia luchaban por comprender las implicaciones de lo que estaban presenciando, en algún lugar dentro de esa formidable demostración de poder humano, un hombre observaba las pantallas de su consola con una mezcla compleja de orgullo y amargura. Su nombre era Kaelen, y hasta hacía poco, su mundo se había centrado en un universo mucho más pequeño, un universo habitado por la brillantez de una sola mujer. Su historia con Lyra había comenzado como tantas otras, con una chispa de admiración mutua que rápidamente se había encendido en una llama de amor profundo. Ella era una figura radiante en el escenario galáctico, la princesa del floreciente imperio Aetel, una civilización conocida por su arte, su diplomacia y su compromiso con la paz. Kaelen, un científico humano con una mente brillante y un corazón apasionado, se había sentido irresistiblemente atraído por su inteligencia, su gracia y su visión de un futuro de cooperación interestelar. Durante años, su amor había florecido en secreto, un vínculo forjado en encuentros clandestinos y mensajes codificados a través de las vastas distancias del espacio. Habían compartido sueños de un futuro donde sus dos pueblos trabajarían juntos, donde la ciencia humana y la cultura Etel se fusionarían para crear una era de prosperidad sin precedentes. Kaelen había llegado a amar a Lyra con cada fibra de su ser, su mundo entero orbitando alrededor de la luz que ella irradiaba. Pero el universo, como a menudo sucede, tenía otros planes. Las tensiones políticas entre la humanidad y el imperio Aetel, alimentadas por siglos de desconfianza y malentendidos,
finalmente habían llegado a un punto de ruptura. En un intento desesperado por tender un puente entre sus mundos, Lyra había organizado una cumbre diplomática, una reunión histórica destinada a sellar un tratado de paz duradero. Kaelen, impulsado por su amor y su esperanza, había jugado un papel crucial en la preparación de esta cumbre, utilizando sus conocimientos científicos para garantizar la seguridad y la confidencialidad de las negociaciones. Creía fervientemente en el poder del diálogo, en la capacidad de dos civilizaciones aparentemente dispares para encontrar un terreno común. El día de la cumbre había llegado envuelto en una atmósfera de expectación nerviosa. Representantes de innumerables sistemas estelares se habían reunido en una estación neutral, un faro de esperanza en la oscuridad de las crecientes tensiones. Lyra, radiante en su elegancia real, había pronunciado un discurso elocuente, abogando por la comprensión mutua y un futuro compartido. Kaelen la había observado desde la sala de control, su corazón hinchándose de orgullo y amor. Pero entonces, la pesadilla se había desatado. En un acto de traición impactante y brutal, justo cuando el tratado de paz estaba a punto de ser firmado, las fuerzas del Imperio KRYLL habían lanzado un ataque sorpresa. La estación espacial, un símbolo de esperanza, se había convertido en un campo de batalla caótico, explosiones sacudiendo sus cimientos y el pánico propagándose como un incendio. En medio del caos, Kaelen había visto lo impensable. En las pantallas de seguridad, con una claridad cruel e inolvidable, había presenciado cómo Lyra, la mujer que amaba más que a su propia vida, se aliaba con los atacantes KRYLL. No solo eso, sino que había sido ella quien había desactivado los sistemas de defensa de la estación, permitiendo que la masacre se llevara a cabo. Su confesión, transmitida a través de los canales de comunicación de emergencia, había resonado con una frialdad que heló la sangre de Kaelen. Su amor por él había sido una farsa, una herramienta para infiltrarse en las defensas humanas y facilitar su caída. El impacto de su traición había sido como un golpe físico, destrozando no solo su corazón sino también su fe en todo lo que había creído. El mundo que habían construido juntos en sus sueños se había hecho añicos, revelando una crueldad y una manipulación que Kaelen nunca habría imaginado posibles. En las secuelas de la cumbre fallida, la galaxia se había tambaleado al borde de una guerra total. La humanidad, herida y humillada, se había retirado a sus sistemas de origen, lamiendo sus heridas y jurando venganza. Kaelen, consumido por el dolor y la rabia, se había sumido en el trabajo, canalizando su genio científico hacia un único objetivo: asegurar que la traición de Lyra no quedara impune. La demostración de control gravitacional que ahora paralizaba al Gran Consejo Galáctico era el resultado directo de su obsesión. Había tomado los principios fundamentales de la física gravitacional y los había retorcido, los había moldeado en algo nuevo y aterrador. La instalación masiva en el espacio humano no era solo una estación espacial, era un arma de proporciones cósmicas, capaz de manipular la fuerza fundamental que mantenía unido al universo. Y Kaelen estaba a punto de desatarla. Mientras los embajadores galácticos continuaban debatiendo nerviosamente las implicaciones de la demostración humana, sin darse cuenta de la furia silenciosa que se gestaba en el corazón de su aparente poder, Kaelen observaba los datos que fluían a través de su consola. Los sistemas estaban listos. La energía se acumulaba. El arma estaba a punto de disparar. Su mirada se desvió hacia una imagen fantasmal de Lyra que parpadeaba en una de las pantallas secundarias. Su rostro, una vez una fuente de alegría infinita, ahora evocaba solo una fría determinación. «Me amaste profundamente», Lyra murmuró para sí mismo, su voz cargada de un dolor apenas contenido. «Pero destrozaste mi corazón frente al mundo. Y ahora, el mundo pagará el precio». Con un movimiento lento y deliberado, su dedo se cernió sobre el botón de activación. Afuera, en la vasta oscuridad del espacio, la instalación humana comenzó a vibrar con una energía incontrolable. Los campos gravitacionales a su alrededor se distorsionaron violentamente, las estrellas distantes temblaban en el firmamento, y un presagio de destrucción inminente se extendió por la galaxia. En el Gran Consejo, las pantallas comenzaron a parpadear erráticamente, los datos de los sensores volviéndose caóticos. El silencio expectante se rompió con exclamaciones de alarma y confusión. La demostración de control se había convertido en algo mucho más siniestro, algo que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la realidad. Justo cuando la embajadora VRYL se ponía de pie, su voz llena de una urgencia repentina, la instalación humana liberó su carga. Una onda de energía gravitacional pura se expandió hacia afuera, invisible pero innegablemente poderosa, barriendo el espacio a una velocidad aterradora. Su destino, el corazón del Imperio Aetel, el mundo natal de la mujer que una vez había amado y que ahora solo deseaba destruir. El universo, que una vez había contenido la promesa de su amor, ahora se enfrentaba a la posibilidad de su venganza. Y nadie, en toda la extensión de la galaxia,
podía predecir las consecuencias de lo que Kaelen estaba a punto de desatar. La onda de energía gravitacional se expandió, no como una explosión de luz o sonido, sino como una distorsión silenciosa y omnipresente del propio espacio. Las estrellas en el camino de la onda parecieron temblar, sus luces parpadeando de manera extraña, como si estuvieran luchando por mantener su lugar en el cosmos. Los sensores de las naves cercanas, tanto humanas como de otras especies, se volvieron locos, arrojando lecturas imposibles que desafiaban toda comprensión científica. Era como si el universo mismo estuviera protestando por la violación de sus leyes fundamentales. En el Gran Consejo Galáctico, el caos estalló. Las delegaciones, antes tan dignas y reservadas, ahora gritaban y se empujaban, presas del pánico. Las pantallas gigantes, que momentos antes habían mostrado la aterradora demostración de poder humano, ahora solo mostraban estática distorsionada, un testimonio mudo de la fuerza destructiva que se había desatado. La embajadora VRYL, a pesar de su tempel de acero, se aferraba a su asiento, sus múltiples ojos llenos de una mezcla de horror y presentimiento. Sabía, en lo más profundo de su ser, que esto no era un simple acto de agresión. Era algo mucho más profundo, una herida infligida en el tejido mismo de la realidad. La Confederación Estelar de Andrómeda, con su vasta red de observatorios y sensores cuánticos, fue una de las primeras en comprender la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo. Sus científicos, algunos de los más brillantes de la galaxia, trabajaron frenéticamente, analizando los datos distorsionados que llegaban de los confines del espacio humano. Lo que descubrieron fue aún más aterrador de lo que temían. La onda gravitacional no solo estaba arrasando el espacio, estaba alterando la propia estructura del tiempo. Los observadores en Andrómeda informaron de anomalías temporales extrañas, fragmentos de tiempo que se aceleraban o se ralentizaban sin razón aparente, ecos de eventos pasados que se repetían en el presente, como fantasmas atrapados en un bucle eterno. Era como si la onda estuviera desgarrando el tapiz del espacio-tiempo, creando agujeros y distorsiones que amenazaban con deshacer el orden del universo. El epicentro de la onda, como Andrómeda pudo determinar con creciente certeza, era el sistema Aetel, el corazón del imperio de Lyra. Pero la onda no se limitaba a un solo objetivo. Se estaba expandiendo, consumiendo todo a su paso, arrastrando sistemas estelares enteros a su caótico abrazo. La galaxia, que durante milenios había prosperado en un equilibrio precario de poder y diplomacia, ahora se enfrentaba a una amenaza existencial, un cataclismo cósmico provocado por la mano de un solo hombre. Kaelen, mientras tanto, permanecía imperturbable en su estación de control, observando el progreso de su arma con una satisfacción sombría. El dolor de la traición de Lyra, lejos de disminuir con el tiempo, se había convertido en un fuego consumidor, una obsesión que lo impulsaba más allá de los límites de la razón. Había sacrificado todo, su carrera, su reputación, su humanidad misma, para construir esta máquina de destrucción. Y ahora, finalmente, estaba dando sus frutos. Recordó los años que había pasado con Lyra, los momentos robados de intimidad en medio de las tensiones políticas, las promesas susurradas bajo cielos alienígenas, los sueños compartidos de un futuro mejor. Cada recuerdo, en lugar de evocar ternura, ahora se sentía como una puñalada en el corazón, una prueba más de la profundidad de su engaño. Había revivido una y otra vez el día de la cumbre, la forma en que Lyra lo había mirado a los ojos mientras pronunciaba su discurso, la calidez de su mano en la suya cuando se habían reunido en secreto la noche anterior. Todo había sido una mentira, una elaborada actuación destinada a ganarse su confianza y explotar sus conocimientos. La idea de que ella, la mujer que había amado más que a nada, pudiera ser capaz de tal crueldad lo perseguía en sus pesadillas, alimentando su sed de venganza. Pero su venganza no se limitaba a Lyra. Se extendía a todo el imperio Aetel, a todos los que habían participado en la conspiración, a todos los que habían permitido que ella lo traicionara. En su mente distorsionada, se había convertido en el instrumento de la justicia cósmica, el vengador de un amor mancillado, el destructor de un orden corrupto. Y la humanidad, o al menos una parte de ella, lo apoyaba. Después del ataque a la cumbre, un sentimiento de ira y humillación se había extendido por toda la sociedad humana. Muchos, como Kaelen, habían llegado a ver a las otras razas galácticas como hipócritas y traicioneras, incapaces de comprender la profundidad de la emoción humana y dispuestas a explotarla para sus propios fines. Un movimiento radical había surgido, abogando por el aislamiento y la retribución, y Kaelen se había convertido en su figura central, el genio científico que podía darles el arma que necesitaban para nivelar el campo de juego. La instalación de control gravitacional, conocida entre sus seguidores como el Leviatán, se había construido en secreto, en lo profundo del espacio humano, lejos de los ojos curiosos de la galaxia. Kaelen había supervisado cada detalle de su construcción, trabajando día y noche, impulsado por una energía febril que rozaba la locura.
Había reclutado a los mejores y más brillantes científicos e ingenieros humanos, hombres y mujeres que compartían su visión de un nuevo orden galáctico, uno en el que la humanidad no sería una víctima, sino una fuerza dominante. El Leviatán era un testimonio de su genio, pero también de su locura. Era una maravilla de la ingeniería, capaz de manipular las fuerzas fundamentales del universo con una precisión asombrosa. Pero también era un arma de destrucción masiva sin precedentes, capaz de destruir planetas enteros y desgarrar el tejido del espacio-tiempo. Y Kaelen, en su búsqueda de venganza, estaba dispuesto a usarlo sin piedad. Mientras la onda gravitacional se acercaba al sistema Aetel, la princesa Lyra se encontraba en su palacio real, ajena a la destrucción inminente. Había pasado los últimos años intentando reconstruir su imperio, que había quedado devastado por el ataque KRYLL y la posterior guerra con la humanidad. La traición de su cumbre de paz había dejado una cicatriz profunda en la galaxia, una herida que se negaba a sanar. Lyra había pagado un precio muy alto por sus acciones. Aunque había logrado sobrevivir al ataque, había perdido a su familia, su trono y la confianza de su pueblo. Había sido vilipendiada y exiliada, obligada a vagar por los confines de la galaxia, perseguida por los fantasmas de su pasado. Pero en ningún momento había sentido remordimiento por lo que había hecho. En su mente, sus acciones habían sido necesarias, un sacrificio doloroso pero esencial para garantizar la supervivencia de su imperio. Creía que la humanidad era una amenaza, una especie salvaje e impredecible que representaba un peligro para la estabilidad de la galaxia. Había visto su potencial para la violencia y la destrucción, su capacidad para la pasión desenfrenada y la venganza implacable. Y había decidido, en su arrogancia, que era mejor eliminarlos antes de que pudieran desatar su furia sobre el resto de la galaxia. La cumbre de paz había sido una farsa, un ardid elaborado para atraer a los líderes humanos a una posición vulnerable y luego eliminarlos. Lyra había creído que, al hacerlo, podría decapitar a la humanidad y evitar una guerra. Pero había subestimado la resiliencia y la determinación de sus enemigos. La humanidad, en lugar de rendirse, se había unido bajo una nueva bandera, impulsada por un deseo de venganza tan fuerte como el suyo. Y ahora, esa venganza estaba a punto de caer sobre ella. En su palacio, rodeada de los pocos leales que quedaban, Lyra sintió un escalofrío inexplicable. El aire a su alrededor se volvió pesado, opresivo, como si la propia gravedad estuviera aumentando. Las luces parpadearon, los ornamentos temblaron y un zumbido sordo llenó el aire. Afuera, en el cielo, las estrellas comenzaron a parpadear de manera extraña, sus luces bailando en un patrón caótico. Lyra, acostumbrada a las maravillas y los peligros del espacio, reconoció los signos de una anomalía gravitacional. Pero la magnitud de esta anomalía era algo que nunca había encontrado antes. Era como si el propio universo estuviera al borde del colapso. ¿Qué está sucediendo?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Uno de sus consejeros, un anciano con un rostro lleno de cicatrices y ojos llenos de sabiduría, se acercó a ella, su rostro pálido. No lo sé, mi princesa, dijo. Pero presiento que es algo terrible. Algo que cambiará todo. En ese momento, las pantallas del palacio, que mostraban imágenes del sistema Aetel, comenzaron a distorsionarse. Los planetas se movían de manera errática, sus órbitas alterándose violentamente. Las estrellas en el fondo parpadeaban y se apagaban, como si estuvieran siendo devoradas por una fuerza invisible. Y luego, en el centro de la pantalla, apareció una imagen. Era la instalación humana, el Leviatán, brillando con una energía ominosa. Y en primer plano, el rostro de Kaelen, su mirada fija y llena de odio. Lyra, dijo su voz, su tono frío y resonante, te amé profundamente. Pero me destrozaste el corazón frente al mundo. Y ahora, el mundo, tu mundo, pagará el precio. La imagen se desvaneció, y en su lugar, las pantallas mostraron una onda de energía gravitacional que se acercaba, imparable e inexorable, hacia el corazón del sistema Aetel. El fin del imperio de Lyra, y quizás de mucho más, estaba a punto de comenzar. El Leviatán se preparó para el golpe final. Kaelen ajustó los controles, su rostro iluminado por la siniestra luz verde de la consola. Sus manos se movían con una precisión febril, guiando la energía gravitacional hacia su objetivo. Afuera, en el espacio, la onda se acercaba al sistema Aetel, distorsionando todo a su paso. Los planetas se tambaleaban en sus órbitas, sus superficies agrietándose y desmoronándose bajo la fuerza implacable. Las estrellas cercanas parpadeaban y se extinguían, dejando tras de sí un vacío oscuro y amenazador. En el Gran Consejo Galáctico, el pánico había alcanzado un punto álgido. Las delegaciones, ahora un grupo desorganizado de seres aterrorizados, corrían por sus vidas, buscando refugio en los rincones más profundos del edificio.
La embajadora VRYL, sin embargo, se mantuvo firme, su mirada fija en las pantallas distorsionadas. Sabía que huir era inútil. Si el Leviatán destruía el sistema Aetel, ninguna parte de la galaxia estaría a salvo. De repente, una transmisión de emergencia atravesó el caos. Era la voz de Lyra, débil y entrecortada, pero llena de una desesperación urgente. Consejo Galáctico, ¿me escuchan? Por favor, alguien responda. VRYL se apresuró a responder, su voz temblando ligeramente. Aquí la embajadora VRYL. Te escuchamos, princesa Lyra. ¿Cuál es la situación? Está atacando, dijo Lyra, su voz ahogada por el estruendo de fondo. Kaelen está atacando con un arma que está destrozando el espacio mismo. Necesitamos su ayuda. Por favor, deténganlo. Antes de que VRYL pudiera responder, la transmisión se cortó, reemplazada por un estallido de estática. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el caos anterior, un presagio de la destrucción inminente. En el sistema Aetel, la onda gravitacional envolvió el planeta capital, Aeon. La otrora bulliciosa metrópolis, un faro de civilización y cultura, se convirtió en un infierno distorsionado. Los edificios se derrumbaron, las calles se retorcieron y la propia atmósfera comenzó a desintegrarse. Millones de seres, atrapados en el epicentro de la destrucción, fueron reducidos a polvo en un instante. Lyra, en su palacio, observó la destrucción con incredulidad y horror. Su arrogancia, su creencia de que podía controlar a la humanidad, se había hecho añicos. Había desatado una fuerza que ni siquiera ella podía comprender, y ahora estaba a punto de ser consumida por ella. Esto es por lo que luché, pensó, con una amargura paralizante. Por esto sacrifiqué todo. En ese momento, un temblor sacudió el palacio, arrojándola al suelo. Las paredes se agrietaron, el techo se derrumbó y el aire se llenó de polvo y escombros. Lyra se levantó, tambaleándose, y vio a sus consejeros, sus rostros llenos de terror, mientras eran aplastados por los escombros que caían. «Mi princesa», gritó uno de ellos, extendiendo una mano hacia ella. «¡Huye! ¡Salva!». Sus palabras fueron interrumpidas por un crujido ensordecedor, y el consejero se desplomó, sin vida. Lyra se quedó allí, paralizada por el miedo y la desesperación, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Afuera, en el espacio, la batalla final estaba a punto de comenzar. Una pequeña flota de naves aetelianas, desesperadas por defender su mundo natal, se enfrentó al Leviatán. Sus armas, diseñadas para la guerra convencional, eran inútiles contra la fuerza destructiva del arma gravitacional. Las naves fueron aplastadas como latas, sus tripulaciones gritando de terror mientras eran despedazadas por las fuerzas distorsionadas. Kaelen observó la carnicería con una indiferencia fría. Su venganza estaba casi completa. El imperio que una vez lo había acogido, que luego lo había traicionado, estaba siendo reducido a cenizas. Y él, el hombre al que habían descartado como un peón, era el arquitecto de su destrucción. Pero en lo profundo de su corazón, una pequeña voz susurró una advertencia. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Valía la pena esta destrucción sin sentido por su dolor personal? ¿No había otra manera? Dudó por un momento, su dedo sobre el botón que desataría la onda gravitacional final, la que destruiría el planeta Aeon por completo. En su mente, vio el rostro de Lyra, no el rostro de la traidora, sino el rostro de la mujer que una vez amó, la mujer con la que había compartido sueños y esperanzas. ¿Podría realmente matarla? ¿Podría convertirse en un destructor de mundos? Kaelen dudó, con el destino de un sistema estelar en sus manos. La energía gravitacional pulsaba a su alrededor, lista para ser liberada. Cerró los ojos, luchando contra la tormenta de emociones que lo desgarraban. El recuerdo del amor, la traición, la pérdida, todo se arremolinaba en su mente, nublando su juicio. De repente, una voz resonó en su mente, una voz que no era la suya. Era profunda, antigua, y llena de un poder inmenso. «No lo hagas, Kaelen». Kaelen se sobresaltó, sus ojos se abrieron de golpe. Miró a su alrededor, pero estaba solo en la cabina del Leviatán. «¿Quién está ahí?», exigió, su voz temblando. «Soy un guardián», respondió la voz, resonando ahora no solo en su mente, sino en el tejido mismo del espacio. «Hemos observado tu viaje, tu dolor, tu sed de venganza. Entendemos tu sufrimiento, pero este camino solo conduce a la destrucción». Los guardianes, seres de energía pura que se creía que existían solo en las leyendas, se estaban comunicando con él. Kaelen apenas podía comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, su voz llena de asombro y confusión. «Queremos mostrarte la verdad», dijo el guardián.
La verdad sobre tu pasado, sobre tu destino, sobre el verdadero enemigo. De repente, la cabina del Leviatán se llenó de una luz cegadora. Kaelen gritó, cerrando los ojos mientras su mente era inundada con visiones. Vio escenas de su infancia, recuerdos que había olvidado hacía mucho tiempo, su planeta natal, un paraíso exuberante, destruido por una fuerza oscura y corruptora. Vio a sus padres, no muertos como él siempre había creído, sino sacrificados en un ritual siniestro. Y luego, vio la verdad sobre Lyra. Ella no era una traidora, sino una prisionera, una rehén de esa misma fuerza oscura que había destruido su planeta. Estaba siendo controlada, su voluntad subyugada por un ser de inmenso poder, un ser que se alimentaba del caos y la destrucción. Kaelen se desplomó en su asiento, la revelación lo golpeó como un rayo. Todo lo que creía saber era una mentira. Su venganza había sido manipulada, dirigida hacia el objetivo equivocado. El verdadero enemigo no era el Imperio Aeteliano, sino una amenaza mucho mayor, una que se extendía por toda la galaxia, amenazando con consumirlo todo. ¿Quién es? Jadeó, su voz apenas un susurro. ¿Quién es este ser? Se le conoce por muchos nombres, dijo el guardián, su voz llena de tristeza y temor. El devorador de mundos, el señor del vacío, el caos encarnado. Su poder es casi ilimitado. Y ahora, ha puesto sus ojos en esta galaxia. El guardián le mostró a Kaelen una visión del devorador, una entidad de oscuridad pura, un ser de pesadilla con tentáculos de energía oscura y ojos que brillaban con una malicia cósmica. Kaelen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un miedo que superaba cualquier cosa que hubiera sentido antes. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz temblando. Es demasiado poderoso. No podemos detenerlo. Puedes, dijo el guardián. Tú eres el elegido, Kaelen. Posees un poder que ni siquiera tú comprendes del todo. Un poder capaz de rivalizar con el suyo. Pero debes elegir tu camino. Continuarás por el camino de la venganza, o te convertirás en el salvador que esta galaxia necesita desesperadamente. Kaelen se enfrentó a una elección que definiría no solo su destino, sino el de toda la galaxia. La voz del guardián resonó en su mente, instándolo a abandonar su venganza y abrazar un propósito mayor. Pero el dolor y la traición que había sufrido eran profundos, y la idea de perdonar parecía casi imposible. No puedo, dijo Kaelen, su voz llena de agonía. Han destruido mi mundo, me han quitado todo. ¿Cómo puedo simplemente perdonar? No se trata de perdonar, respondió el guardián. Se trata de comprender. De ver la verdad que se oculta tras las mentiras. Lyra no es tu enemiga, sino otra víctima del devorador. Y la destrucción que presenciaste no fue un acto de malicia, sino un efecto secundario de su hambre insaciable. El guardián le mostró a Kaelen más visiones, la historia del devorador, un ser antiguo y cósmico que se alimentaba de la energía vital de los mundos, dejando tras de sí solo cáscaras vacías y desolación. Vio cómo el devorador había manipulado a civilizaciones enteras, enfrentándolas entre sí para facilitar su consumo. Y vio el poder que Kaelen poseía, un poder nacido de la misma energía que el devorador buscaba extinguir, la llama de la creación. Este poder, explicó el guardián, es la única fuerza capaz de detener al devorador. Pero solo puede ser desatado por alguien que haya experimentado tanto la oscuridad como la luz, alguien que comprenda tanto la destrucción como la creación. Tú eres ese alguien, Kaelen. Kaelen sintió la llama de la creación arder dentro de él, una energía cálida y poderosa que contrastaba con el frío vacío que había sentido durante tanto tiempo. Era el poder de dar vida, de curar, de restaurar lo que se había perdido. Y supo, en ese momento, que el guardián decía la verdad. No podía seguir consumido por la venganza. Tenía un propósito mayor. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz ahora llena de determinación. Debes enfrentarte al devorador, dijo el guardián. Debes usar la llama para liberarlo de su propia oscuridad, para romper el ciclo de destrucción que ha perpetuado durante eones. Kaelen asintió, su corazón latiendo con una nueva esperanza. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó que la llama de la creación lo llenara por completo. Sintió cómo su cuerpo se transformaba, su piel brillando con una luz dorada, sus ojos ardiendo con el poder del universo. El Leviatán rugió, respondiendo a su voluntad. Kaelen dirigió la nave hacia el vacío, hacia el lugar donde el devorador esperaba. La batalla final había comenzado. Al llegar, el devorador se alzó ante él, una masa de oscuridad palpitante que se extendía por el espacio. Sus tentáculos de energía oscura se estrellaron contra el Leviatán, pero Kaelen los repelió con la llama de la creación. La energía dorada chocó contra la oscuridad, creando ondas de choque que sacudieron la realidad misma. Kaelen luchó con una ferocidad y una determinación que nunca había conocido.
Usó la llama para curar los mundos devastados por el devorador, restaurando la vida y la luz donde solo había oscuridad. Liberó a las civilizaciones que el devorador había esclavizado, dándoles la fuerza para luchar por su propia libertad. Finalmente, Kaelen se enfrentó al devorador en el corazón de la oscuridad. Era una batalla de proporciones cósmicas, una lucha entre la creación y la destrucción, la luz y la oscuridad. Kaelen usó todo el poder de la llama, canalizando la energía de las estrellas, la fuerza de la vida misma, en un solo ataque devastador. El devorador gritó, su oscuridad retrocediendo ante el poder de la llama. Sus tentáculos se desintegraron, su forma se encogió, y su poder comenzó a desvanecerse. Pero incluso cuando parecía que la batalla estaba ganada, el devorador lanzó un último ataque desesperado. De su núcleo surgió un rayo de energía oscura concentrada, dirigido directamente al corazón de Kaelen. El guardián gritó en su mente, advirtiéndole del peligro, pero era demasiado tarde. El rayo golpeó a Kaelen, atravesando su armadura de luz y sumiéndolo en la oscuridad. Kaelen cayó, la llama de la creación parpadeando y casi extinguiéndose. El devorador se rió, su voz un eco de triunfo en el vacío. Parecía que la galaxia estaba perdida. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Desde las profundidades del Leviatán, una luz brilló intensamente. No era la llama de la creación, sino una energía diferente, una energía que Kaelen no había sentido antes. Era la esencia del propio Leviatán, la fuerza vital de la antigua nave, despertada por la desesperación de su maestro. El Leviatán se fusionó con Kaelen, convirtiéndose en una extensión de su propio ser. Kaelen sintió un nuevo poder recorrerlo, una fuerza que combinaba la llama de la creación con la energía primordial del universo. Con este poder combinado, Kaelen se levantó de nuevo, más fuerte que nunca. Se enfrentó al devorador una vez más, y esta vez, no hubo duda del resultado. Kaelen desató un torrente de energía que envolvió al devorador por completo. La oscuridad gritó, se retorció y finalmente, se desvaneció. El devorador había sido derrotado. La galaxia estaba a salvo. Kaelen, agotado pero triunfante, se quedó flotando en el vacío, la llama de la creación ardiendo suavemente a su alrededor. Los guardianes se manifestaron ante él, su forma luminosa brillando con gratitud. «Lo has hecho, Kaelen», dijo el guardián principal. «Has salvado la galaxia. Has cumplido tu destino». Kaelen asintió, sintiendo una paz que nunca había creído posible. Pero en ese momento, sintió un tirón en su mente, una presencia familiar pero lejana. Era Lyra. Estaba viva. Y no solo eso, estaba libre del control del devorador. En el momento de su derrota, la influencia del ser maligno se había desvanecido, liberando a todos aquellos a los que había subyugado. Kaelen sintió una oleada de alegría y alivio. Pero entonces, la voz de Lyra llegó a su mente, y supo que la batalla no había terminado realmente. «Kaelen», dijo, su voz débil pero urgente. «Debes venir a mí. Hay algo que debes saber. El devorador no era el único. Había otros. Y uno de ellos, está aquí». Kaelen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La victoria había sido ganada, pero la guerra aún no había terminado. La galaxia todavía estaba en peligro. Y Kaelen, el elegido, tendría que enfrentarse a nuevos desafíos, nuevos enemigos, para protegerla. Kaelen sintió el peso de las palabras de Lyra, la urgencia en su voz, el eco de la amenaza que aún se cernía sobre la galaxia. A pesar del cansancio que lo abrumaba, supo que no podía descansar. No hasta que esta nueva amenaza fuera enfrentada. «¿Dónde está?», preguntó a los guardianes, su voz resonando con una nueva determinación. El guardián principal extendió una mano luminosa, mostrando una visión de un planeta lejano, oculto en un rincón oscuro de la galaxia. Un planeta que Kaelen no reconocía, pero que sentía, en lo más profundo de su ser, que era crucial. «Está allí», dijo el guardián. «En el planeta Silos. Allí encontrarás respuestas, y allí deberás enfrentarte a lo que queda del legado del devorador». Kaelen asintió, y con un último vistazo a los mundos que había salvado, se preparó para partir. Los guardianes le ofrecieron su bendición y su apoyo, infundiendo al Leviatán con aún más energía, preparándolo para el viaje que le esperaba. El viaje a Silos fue largo y arduo. Kaelen tuvo tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido, sobre la destrucción y la creación, sobre la venganza y el propósito. Recordó las palabras del guardián, la importancia de comprender, de ver más allá de las apariencias. Y pensó en Lyra, en el dolor que había sufrido, en la fuerza que había encontrado para sobrevivir. Finalmente, el Leviatán emergió del hiperespacio, y ante ellos se extendió el planeta Silos. Era un mundo extraño y sombrío, envuelto en una atmósfera de energía oscura,
un recordatorio constante de la influencia del devorador. Pero en el centro del planeta, Kaelen sintió un latido de vida, una fuente de energía que luchaba por brillar a través de la oscuridad. Al aterrizar en la superficie del planeta, Kaelen se encontró con Lyra. Estaba débil, pero viva, rodeada por un pequeño grupo de supervivientes, seres de diferentes especies que habían logrado resistir la influencia del devorador. Lyra corrió hacia Kaelen, y por un momento, todo lo demás desapareció. Kaelen dijo, su voz llena de emoción. Pensé que te había perdido. Pero sabía que vendrías. Kaelen la abrazó con fuerza, sintiendo su calor, su vida, y supo que todo lo que había hecho había valido la pena. Pero la alegría del reencuentro fue breve, ya que Lyra rápidamente lo puso al tanto de la situación. El devorador no actuó solo, explicó. Era parte de un grupo, una especie de consejo, seres de inmenso poder que se alimentaban de la energía vital. Pensamos que eran una leyenda, pero son reales. Y uno de ellos está aquí, en Silos. Se llama Sartus, y está tratando de reactivar un arma antigua, un dispositivo capaz de consumir la energía de sistemas enteros. Kaelen sintió un escalofrío ante la magnitud de la amenaza. El devorador había sido una fuerza destructiva, pero Sartus representaba una destrucción a una escala inimaginable. Juntos, Kaelen y Lyra, junto con los supervivientes de Silos, se adentraron en el corazón de la oscuridad, hacia la ciudadela donde Sartus estaba llevando a cabo sus planes. El camino fue peligroso, lleno de trampas y criaturas corrompidas por la energía oscura, pero Kaelen y Lyra lucharon con valentía, utilizando sus habilidades combinadas para superar cada obstáculo. Finalmente, llegaron a la cámara central, donde Sartus esperaba. Era una figura imponente, envuelta en energía oscura, con ojos que brillaban con una malicia cósmica. El arma, una enorme estructura de metal y energía, zumbaba con un poder aterrador. Así que eres el elegido, dijo Sartus, su voz resonando con un poder antiguo y corrupto. El que derrotó al devorador. Pero no eres rival para mí. El poder que poseo está más allá de tu comprensión. Sartus desató una ola de energía oscura, pero Kaelen la contrarrestó con la llama de la creación. La energía dorada chocó contra la oscuridad, creando una explosión de luz y fuerza. La batalla había comenzado. Fue una batalla épica, una lucha entre dos fuerzas cósmicas. Kaelen luchó con todo el poder que poseía, combinando la llama de la creación con la energía del Leviatán, moviéndose con una velocidad y una fuerza que desafiaban la realidad. Lyra y los supervivientes lucharon a su lado, usando sus propias habilidades y su conocimiento del planeta para debilitar a Sartus y proteger el arma. Pero Sartus era poderoso, y el arma era una amenaza constante. Con cada momento que pasaba, su poder crecía, consumiendo la energía del planeta, acercándose al punto de poder desatar su devastación en la galaxia. Kaelen sabía que tenía que destruir el arma, pero Sartus lo protegía con su energía oscura. Tenía que encontrar una manera de superar su defensa, de llegar al corazón del dispositivo antes de que fuera demasiado tarde. En un momento de desesperación, Kaelen recordó las palabras del guardián, la importancia de comprender. Cerró los ojos, respiró hondo y se conectó con la energía del planeta, con la vida que aún latía debajo de la oscuridad. Sintió el dolor de Silos, la agonía de su energía siendo consumida, y sintió también su resistencia, su voluntad de sobrevivir. Y entonces, Kaelen comprendió. El arma no era simplemente un dispositivo de destrucción, sino también un ser vivo, una entidad de energía oscura que se alimentaba de la vida de los mundos. Y como cualquier ser vivo, tenía una debilidad. Kaelen abrió los ojos, su mirada fija en el corazón del arma. Vio un punto de inestabilidad, un lugar donde la energía oscura era más caótica, más vulnerable. Era allí donde tenía que atacar. Con un grito de guerra, Kaelen se lanzó hacia adelante, esquivando los ataques de Sartus, canalizando toda su energía en un solo ataque. La llama de la creación se concentró en su mano, convirtiéndose en un rayo de luz pura, y lo lanzó hacia el punto de inestabilidad. El rayo golpeó el corazón del arma, y la energía oscura se descontroló. El arma tembló, vibró, y luego, explotó. La explosión liberó una onda de energía que sacudió la ciudadela, pero en lugar de destrucción, trajo liberación. La energía oscura se disipó, la atmósfera del planeta se aclaró, y la vida comenzó a regresar a Silos. Sartus gritó, su poder desvaneciéndose junto con el arma. Kaelen lo enfrentó, y con un último esfuerzo, lo derrotó, liberando a Silos de su tiranía. La batalla había terminado. La galaxia estaba a salvo, una vez más. En los días que siguieron, Silos comenzó a sanar. La vida floreció de nuevo, los supervivientes reconstruyeron sus hogares, y la oscuridad fue expulsada para siempre. Kaelen y Lyra se quedaron por un tiempo,
ayudando a la gente del planeta a recuperarse, compartiendo su conocimiento y su esperanza. Pero Kaelen sabía que su viaje no había terminado realmente. Había otros mundos que necesitaban su ayuda, otras amenazas que debían ser enfrentadas. Y con el Leviatán a su lado, con la llama de la creación ardiendo dentro de él, estaba listo para cumplir su destino. Antes de partir, Kaelen se despidió de Lyra. Sabía que sus caminos podrían separarse, pero también sabía que siempre estarían conectados, unidos por la experiencia que habían compartido, por el amor que había nacido en medio de la oscuridad. «Volveremos a vernos», dijo Kaelen, su voz llena de certeza. «Lo sé». Lyra asintió, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa en los labios. «Te estaré esperando», dijo. Kaelen subió al Leviatán y se elevó hacia las estrellas, dejando atrás hilos, dejando atrás la oscuridad, llevando consigo la luz de la esperanza. La galaxia era vasta y llena de maravillas, pero también de peligros. Y Kaelen, el elegido, el portador de la llama de la creación, estaba listo para enfrentarlos todos. Y así, la historia de Kaelen llegó a su fin, pero su leyenda perduró. Se convirtió en un símbolo de esperanza para la galaxia, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre puede triunfar. Su viaje nos enseña que el verdadero poder no reside en la destrucción, sino en la creación, en la comprensión, en la capacidad de amar y perdonar. Nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza, siempre hay una manera de encontrar un propósito, de luchar por un mundo mejor. Y que, al final, la mayor victoria no es la conquista, sino la capacidad de sanar, de restaurar y de construir un futuro donde la luz prevalezca sobre la oscuridad.